nos acompaña Adriana María Mesa Ríos, ella es auxiliar administrativa de nuestro hospital La Misericordia, y subdirector administrativo y financiero, el señor Henry Adrián Gómez Jaramillo. Dando continuidad a nuestro programa, Si me cuido, me protejo, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Sabemos que en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando debido al virus COVID-19, surgen, digámoslo así, ciertos inconvenientes, problemáticas o dificultades en nuestros hogares, y dentro de ello la comunicación se pierde mucho. De hecho, desconocemos de pronto un poco sobre lo que es la comunicación, qué tipos de comunicación hay y cuál es la comunicación que yo como individuo dentro de mis labores, dentro de mi entorno laboral, familiar y social, cuál es ese tipo de comunicación que más practico. Entonces, bienvenidos compañeros. En el día de hoy que vamos a hablar de comunicación asertiva, pues todos sabemos que la comunicación asertiva es la actitud que yo pongo en la parte personal para dirigirme a las demás personas. Es ese gustico que le colocas para que tu aspecto de rostro refleje ese buen comportamiento que debemos tener con el otro para que esa relación interpersonal se dé, ese diálogo que se va a entablar se pueda lograr en los mejores términos, porque realmente la comunicación está basada en el respeto. Don Henry. Bueno, para mí la comunicación asertiva es como una expresión consciente donde uno expresa ideas, sentimientos, expresa opiniones de una manera muy directa, de una manera clara, respetuosa, siempre como basado en la autoconfianza. Para mí la comunicación asertiva va hacia eso. O sea, cuando estás transmitiendo algún sentimiento, alguna comunicación, alguna opinión, generar autoconfianza en la otra persona y generar autoconfianza en uno mismo. Exacto, muy bien. Y son muy asertivos con esos conceptos porque sí van muy ligados a lo que es la comunicación asertiva, ¿cierto? La comunicación asertiva también es una habilidad social, es una habilidad blanda, o sea, es decir, esas habilidades que van muy enfocadas en el ser, yo como individuo, cómo me estoy comportando, qué tan importante es el otro para mí, qué tan merecedor es el otro para mí, qué tan merecedor es frente a cómo me voy a comunicar con él, cómo merece él que yo le hable, cómo merece que yo le diga las cosas, cómo merece el otro que yo le haga un reproche, que le haga una crítica, ¿cierto? Porque en ocasiones se nos va perdiendo mucho la comunicación y pasamos a otros tipos de comunicaciones. ¿Qué comunicaciones creen ustedes que hay? Que existen. Yo, por ejemplo, creo que existe la comunicación basada en la expresión de los sentimientos, también la comunicación que expresa el respeto hacia los otros, la comunicación de una escucha activa, y también creo en una comunicación de contacto visual. Esos es como los tipos pues, de comunicación asertiva pues, que conozco, pues, pero basada pues, como dentro de las bases que son la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación activa. Esos serían los que son reales, pues los que encontramos diariamente en los libros, ¿cierto? Con respecto a eso, ¿cuáles tenemos? Exactamente, exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, en nuestros hogares, en nuestras familias, vámonos entonces a esta realidad que estamos viviendo y que de pronto ustedes mismos o que todos logramos observar y vivenciar también, de pronto en este enclaustro, en este encierro que nos lleva a esta contingencia, a esta emergencia sanitaria, a que nuestras familias tengan que estar todo el tiempo en un mismo espacio y que hay espacios que desafortunadamente son muy reducidos. Entonces, ¿cómo nos alteramos? ¿Cómo nuestras emociones se desequilibran? Y ahí pasamos a algo. Se dice también que la comunicación asertiva va muy ligada y va muy de la mano a lo que es la inteligencia emocional. Debemos ser emocionalmente inteligentes, ¿cierto? Sí. ¿A qué nos invita la inteligencia emocional? A no dejar que nuestras emociones nos controlen, sino que nosotros controlamos las emociones. Es decir, no quiere decir que nosotros podamos evitar las emociones, ¿cierto?
Nosotros no podemos evitar que nos dé ira, no podemos evitar que nos dé tristeza, que nos dé angustia. No lo podemos evitar, pero sí lo podemos controlar. Controlar, sí. Y para controlar esas emociones nos debemos saber conocer, tenemos que tener un autoconocimiento frente a eso. Como les decía, la comunicación asertiva entonces lo que busca es que seamos claros con lo que decimos, que mi receptor sepa muy bien a qué me refiero. Entonces suele suceder mucho de pronto que eso se pierde en el trabajo. Henry, damos un ejemplo de ello. Por ejemplo, cuando yo no soy asertivo ni soy claro a darle un mensaje a mi compañero. Siempre hay reprocesos. Cuando yo no doy un mensaje claro o una instrucción clara, se tiende a cometer errores. Entonces, como bien sabemos, cuando uno comete errores hay que volver a hacer reprocesos que si lo vamos a llevar al ámbito laboral salen más costosos para una empresa, porque vamos a tener que trabajar horas extras. Fuera de eso, de la parte humana, que va a desgastar al personal, va a indisponer a la persona. Entonces siempre hay que tener una buena comunicación y ser muy claros y muy precisos en lo que se quiere y lo que se pretende. Okay. Bueno, Adriana, también la comunicación asertiva busca, como tú decías ahorita, está basada en ¿qué? En el respeto, fundamentalmente en el respeto. Pero la comunicación también lo que busca es transmitir esos deseos y esos sentimientos de la manera más adecuada. Llevemos eso de pronto a un ejemplo familiar. Tú que eres mamá, cuéntanos, por ejemplo, esos deseos o esos sentimientos que le quieres transmitir a tu hija. ¿De qué forma lo haces? Bueno, ustedes saben que manejar adolescentes es muy duro y más en este encierro, porque así lo tenemos que llamar ya. Es muy difícil y ahí viene el autocontrol. Entonces nosotros los adultos siempre estamos respirando antes de llegar donde el adolescente o donde el niño pequeño, porque sabemos que las respuestas son negativas, vuelvo y repito, más en este encierro. Entonces ahí me cobija eso de tener que respirar, tranquilizarme, dirigirme a la otra persona en una actitud positiva. Lo que yo les decía ahorita es que es mi cara, la expresión de mi rostro, de mi cuerpo frente al otro, lo que hace que esa persona me entienda y acepte lo que le quiero expresar, lo que le quiero decir. Vuelvo y repito, es esa actitud la que me ayuda a que el otro entienda y sea receptivo. En este caso, por ejemplo, en el tema de la casa de los adolescentes con el encierro, ellos ya entienden qué está pasando, porque realmente ellos lo entienden y lo digieren de manera muy rápida. Pero se nos complica cuando llega el momento de que quiero entrar a mis amigos a la casa, porque, bueno, pues ya me cansé de estar sola, ¿cierto? Y quizás uno busca todos los medios para la conversación, para entrar en diálogos. Yo, por ejemplo, aplico de contar historias de mis años, por ejemplo, y siento que a veces se entretiene mucho porque me tengo que bajar como al nivel de ella y hacerle sentir confianza. Entonces ya rompemos ese hielo y ya genera como, bueno, como a esta sí le puedo contar, entonces mira, es lo mismo que me está pasando a mí. Se llena de angustia cuando siente que no tiene nadie con quien hablar, pero yo sé y soy consciente de que me tengo que rebuscar. ¿Cómo? Pues un cuento de donde sea, pero toca como afianzar esa situación, sí. Informas, sí. Capacitas como para también... Sí, para poder llegar a donde ellos, porque yo tengo una, pero finalmente también son los hijos de mis amigos, y es una constante de estar mirando qué está pasando afuera para poderles contar a ellos. Okay. Muy bien, entonces sabemos ya que la comunicación asertiva lo que busca es que seamos claros, que esa comunicación sea armoniosa, que sea tranquila, busca mucho que el ambiente como tal de la comunicación que se genera sea pasivo, ¿sí? Sea tranquilo.
Bueno, pero entonces aquí viene algo interesante de Henry, y es que se dice que la comunicación asertiva busca un equilibrio, busca un punto de negociación, un punto de encuentro, ¿cierto? Cuéntanos un poco, por ejemplo, en pareja, ¿cómo logramos que esa comunicación sea asertiva? Porque claro, muchas veces la comunicación tiende a convertirse, digámoslo, en una lucha de poder, ¿sí? Entonces cuando llegamos a temas donde no nos entendemos mucho con la pareja o diferimos de algunas cosas, empieza la lucha de poder, pero es que yo tengo la razón, ¿cierto? Yo pongo mi punto de vista y ya quiero que el otro la asuma como yo estoy imponiendo, luego empiezo como a imponer mi punto de vista al otro, y ahí se pierde un poquito lo que busca la comunicación, y es que haya un punto de encuentro, un equilibrio, ¿sí? Entonces cuéntanos un poquito en relación con respecto a la pareja, en relación de pareja, ¿cómo lograr ese punto de encuentro? ¿Qué crees tú? Yo creo pues que hay que concertar, hay que ser muy centrados y respetar como los espacios de la otra persona. En esta cuarentena o en este encierro, pues como le decía la compañera, se evidencia mucho pues que las dos personas, más cuando somos parejas que trabajamos, laboramos, que nos encontramos y los dos tenemos gustos diferentes, por ejemplo, para la televisión. Entonces ahí donde a mí no me gustan, por ejemplo, las novelas, y a mi pareja no le gusta el fútbol. Entonces, ¿qué hacer si hay solamente un televisor? Entonces se llegan a acuerdos, a consensos, o una de las dos parejas tienen que ceder. No me voy a ver hoy el partido de fútbol, o la repetición del partido de fútbol, o no me voy a ver el especial de Maradona, para que usted se vea su novela. Entonces, yo por ejemplo he logrado eso. Usted se va a ver tal novela, pero a tal hora me voy a ver el noticiero. Entonces es como entrar en consenso, en diálogo, porque como vemos, esta es una cuarentena que se va a extender mucho más. Entonces uno tiene que hacer como esos compromisos, como esas alianzas con su pareja. Y también hay otra estrategia, hacer cosas nuevas, no solamente la televisión. Vamos a hacer de comer los dos, vamos a compartir otros espacios. Vamos a vernos una película que nos guste a los dos, vamos a hacer crispetas, vamos a hacer perros, vamos a hacer hamburguesas. Entonces es como eso, como buscar cosas nuevas, cosas que a los dos nos gusten, como buscar ese equilibrio o ese punto en común. Ese consenso. Pero yo pienso que frente a lo que habla el compañero Henry, pero también hay que entender que antes de que apareciera esta pandemia, hablar de comunicación asertiva parecía que era cosa de otras personas, cosa de los psicólogos, de los equipos de trabajo en las empresas, las capacitaciones que nos dan cada año pues para hablar de comunicación asertiva, bueno, para que nos aguantemos el compañero de trabajo. Y yo diría que en este encierro salió a flote hablar de comunicación asertiva porque finalmente no estábamos preparados para estar tantos en la casa y tanto tiempo. Entonces, estamos muy acostumbrados a salir a trabajar y nos vemos en la noche, 5 minutos y ya, porque eso en las familias donde son 4 o 5, donde somos 2 o 3, ha sido muy delicado, y lo que dice el compañero Henry es cierto, es buscar un equilibrio, pero hay que entender que para muchas personas es muy difícil, y entramos a mirar que hay situaciones en las casas donde ella es muy juiciosa y trabaja, pero en cambio él bebe, trasnocha, juega billar, tenía unas costumbres muy diferentes antes de que pasara esto. Entrar a la casa y hablar de comunicación asertiva, eso hay personas que eso nunca se les había ocurrido, ¿cierto? Entonces yo diría que es de las situaciones más difíciles y que ha sido muy complicado. Por eso se habla de que hay un índice tan alto de violencia intrafamiliar, y tiene mucho que ver con esto, con que es que de esto solo lo hablábamos en ciertos espacios. Muy bien, y nos llevas a un punto muy relevante, Adriana, y es entonces por qué la comunicación asertiva es importante. Y tú lo decías, es algo que siempre vemos que como que son temas externos a mí, ¿sí? Otro tipo de profesionales. Exacto, son quienes lo trabajan. No, de hecho esos temas
surge la necesidad de que los profesionales los trabajemos, porque lo vemos en la cotidianidad y vemos que se convierte en una problemática que debemos abordar, ¿cierto? Y abarcar. ¿Dónde? Inicialmente, ¿cómo? Generando conciencia, pero primero que las personas conozcan y sepan de estos temas y sepan, bueno, eso de comunicación asertiva, yo no sé ni siquiera si la estoy aplicando o no. Ahora entonces vamos a pasar a algo bien interesante, que son los tipos de comunicación. Ahorita los nombraban ustedes. Henry, ¿cuál crees tú que es la comunicación pasiva? Pues para mí esta que se transmite, pero que no lleva como un mensaje muy claro, muy concreto. Creo yo, que no pasa nada. O sea, eso transmito, no agredo, no hiero a la persona, pero que no trasciende, pues ahí se queda. Bueno, muy bien. La comunicación pasiva es aquella comunicación, o sea, que nosotros realmente no defendemos nuestra postura. Un ejemplo, llevémoslo al maltrato intrafamiliar, de pareja. Entonces, por ejemplo, mi pareja me maltrata verbalmente, me agrede verbalmente, pero entonces yo todo el tiempo asumo una postura muy sumisa, en la que no le manifiesto al otro que eso no me parece, que estoy inconforme, que eso me duele, que eso me afecta. Bueno, llevándolo ejemplo al tema educativo, el estudiante que el profesor le califica y le pone una mala nota porque se equivocó, porque sumando, digámoslo así, no le dio, y el docente se equivoca, le pone la nota que no es, y luego el chico va, porque ha pasado mucho, en la experiencia de la educación, ha pasado mucho en que el estudiante va y se asesora con otro estudiante, comparando como el examen, digámoslo así, y resulta que tenía las mismas respuestas y el otro lo ganó, pero el otro lo perdió. Entonces el otro lo que hace es que, yo no voy a ir a decirle nada al profe porque qué pena, me da pena que de pronto me coja la mala, ¿cierto? Entonces pasa mucho eso. Entonces esa es la comunicación pasiva, donde yo sé que de pronto tengo la razón, donde yo debo de dar mi opinión, pero no lo hago por temor a esas posibles consecuencias que muchas veces están en nuestro imaginario y que creemos que es así, pero que no. Bueno, la comunicación agresiva, como su palabra lo dice, ¿cierto? La comunicación agresiva lamentablemente es una de las que más se practica. Y como su palabra lo dice, es agresiva, o sea, es una comunicación donde yo ataco al otro, lo insulto, lo ofendo, hago que de pronto con esas palabras que son tan ofensivas lo agredo y lo hago sentir demasiado mal. Entonces aquí va el tema de que, bueno, esas palabras uno cree que no generan o que no dejan huella en nuestro cerebro, y dejan mucha huella, y finalmente yo empiezo a creerme todo eso que el otro me dice. Ejemplo, se ve mucho en la formación de los infantes, en la educación, en la crianza de nuestros chicos, donde es muy triste ver cómo una madre o un padre le dice a su hijo, es que usted es un inútil. Eso es comunicación agresiva. Es que usted es un bueno para nada. Eso es comunicación agresiva, ¿cierto? O cuando yo le insulto a mi pareja también, es que usted es bobo, es menso, es que usted, en fin, un montón de cosas y palabras muy obscenas, pues que no vamos a mencionar en este programa, pero que se ven muy frecuente y que es muy triste porque lamentablemente los chicos empiezan a asumir esa postura. Si yo todos los días, compañeros, me levanto y le digo a mi hijo, a mi sobrino, a mi familiar, le digo, o a mi pareja, o a mi mamá, en fin, y le digo, es que usted es una buena para nada, es que usted es un inútil, esa persona va a empezar a tomar esa postura, a convertirse en un inútil, o sea, no hacer nada, no quiere aportar nada en casa. Esas son las consecuencias de la comunicación agresiva. O que mi receptor se moleste y tome mal las cosas, porque claro, si me están ofendiendo, ¿cierto? Entonces muchas veces también lo que hago es que reacciono de la misma manera y agredo al otro, y ya no solamente se pasa de una agresión verbal, sino que se pasa a una agresión física. Bueno, y ya hemos hablado entonces de la comunicación asertiva. Entonces esos son los 3 tipos de comunicación. Bueno, invitar también a nuestra comunidad yariseña, a nuestros televidentes, en que reflexionen un poquito sobre cuál es el tipo de comunicación que más están empleando en sus hogares. Como lo mencionábamos hace un momento, sabemos que el permanecer tanto tiempo en casa genera ansiedad, genera muchas cosas que de pronto nos están afectando, como el estrés,
como el que no controlamos las emociones, entonces, y no nos importa, o sea, muchas veces tomamos una actitud de que, bueno, no, es que de malas, me dio rabia, acabé con todo en la casa, quebré todo, pero entonces luego cuando se me pasa, vuelvo de mi familia, no, qué pena, sí, es que tenía un ataque de ira. Vuelvo y repito, no podemos impedir vivir esas emociones o que esas emociones surjan, pero lo que sí podemos es controlarlas. Y para controlarlas, entonces les vamos a compartir unos tips a nuestros televidentes de cómo poder controlar esas emociones o cómo también poder empezar a aplicar un poco más la comunicación asertiva, ¿sí? En casa, por ejemplo, ambos que son padres, ¿cómo corrigen asertivamente a sus hijos? Ejemplo, un ejemplo, tu hijo, digamos así, no cumplió con algunas actividades que debía cumplir durante el día y bueno, hay que hacer una corrección frente a eso, ¿sí? ¿Cómo tú le comunicas que eso no es debido o que hay una falencia allí? Hay que enseñarle primero la responsabilidad, que uno tiene que ser responsable y asumir como tal el rol. De pronto no ser agresivo o no llegar de una vez armado, sino primero indagar, interrogar por qué no lo hiciste. Porque pudo haberse sentido enfermo, le pusieron tareas, muchas tareas, no entendía las tareas del colegio. Entonces, como primero llegar a indagar qué fue lo que pasó. Súper importante. Cuando yo doy cuenta o cuando yo recibo la información de por qué no se hizo, pues ya se toman las acciones a corregir. Porque Tomás, para mí es importante hacer las tareas y hacer los compromisos, realizarlos. Por eso es que la comunicación asertiva nos dicen también que va muy ligada, usted sabe que está muy ligada a la empatía. ¿Qué es ser empático? Estar en el lugar del otro, ponernos en el lugar del otro. Entonces, Henry, ese aporte es muy valioso. No llegar a atacar, tenemos una percepción y de pronto esa percepción es errada y ya creemos que la situación es así, entonces ya no, es que este no hizo las funciones porque mínimo se la pasó todo el día jugando Play. Así es. O se la pasó todo el día chateando, ¿cierto? Entonces no sabemos si sigo así. Tú lo decías, de pronto no entendió el taller, no entendió algunas cosas que debe hacer en esas funciones y que llegues tú a escuchar primero y luego explicar y listo, es un muy buen aporte. Bueno, Adriana, dentro de lo que estábamos hablando ahorita hay un tip que es bien importante. Bueno, ya vamos a empezar entonces a contarles a nuestros televidentes que hay unos tips que les vamos a recomendar para que empecemos a mejorar esa comunicación asertiva, que seamos cada vez más asertivos al hablar, al comunicarnos. Dentro de lo laboral, ¿sí? Es una función, por ejemplo, llega un compañero y trabajan en grupo, trabajan en unión. No hace el proceso respectivo y tú lo sabes, te das cuenta. Ejemplo, tú manejas todo el tema de toda la parte financiera. Listo. Entonces, en finanzas damos un ejemplo, por ejemplo, de un trabajo en equipo y que alguien no cumpla con ello, pero entonces, ¿cómo tú harías esa observación? Bueno, muy importante porque eso pues es como el diario vivir y eso sí, definitivamente se vive siempre y somos seres humanos. Y lo que decíamos ahora, todo esto es de contención y de respirar y de entrar como en esa onda de, es que yo no puedo vivir bravo toda la vida, ¿cierto? O sea, yo tengo que manejar esa situación. Digamos que a mí me ha pasado y que a veces uno se sale de la ropa, pero también siento que ya lo he experimentado y digo, no, venga, pues si yo lo sé hacer, pues no, venga, pues lo que el compañero hablaba ahora, hay reprocesos. Pues no, venga, si yo lo sé hacer, venga, yo lo corrijo, compañera, te equivocaste, pero yo ya te lo corregí, si cuando necesitábamos para rápido, ya lo hice. Cuando es algo que se me sale de las manos, pues lo ideal es manejar esa actitud no agresiva, porque es de poner esa cara tranquila, esa posición de cuerpo tranquilo, para poderle dirigir al otro, para que no resulte una agresión en esa comunicación que finalmente perdería su asertividad cuando generamos ese choque, ¿cierto? Entonces yo diría que entre los compañeros
funciona y lo ideal es llegar en una buena actitud, a decir, te equivocaste o no lo hiciste, vamos a corregirlo, o corrígelo por favor. Pero sería ese manejo, ese tono, es ese tono bajo, ese tono tranquilo, para que el compañero no se sienta agredido. Bueno, que de hecho uno mismo también puede entrar a generar ese choque, ¿cierto? Así es, muy bien. Bueno, hay algo que también nos invita a la comunicación asertiva, y es que nosotros no solamente nos comunicamos verbalmente, ¿cierto? También nos comunicamos corporalmente. Entonces, muchas veces yo le estoy haciendo un reclamo a mi compañero, o le estoy haciendo, digamos, alguna sugerencia a mi papá, a mi mamá, con quien estoy viendo en el momento, a mi familiar, a mi hijo, pero le estoy diciendo algo verbalmente, pero mi expresión es otra, ¿cierto? Estoy hablando con mi cara y mi gesto es agresivo. Entonces, no, es que yo te quiero mucho. O sea, si yo estoy hablando en un tono inadecuado, ¿cierto? Digámoslo así, o verbalmente no es la expresión, no es coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, el otro tampoco no me va a creer lo que le estoy diciendo, ni va a haber pues mucha confianza. Entonces, saber también con cómo estamos hablando, cómo está hablando nuestro cuerpo, sobre todo nuestro rostro, porque con todo nos comunicamos. Bueno, entonces ahora vamos a recomendarles algunos tips para tener en cuenta en esta situación de emergencia sanitaria, que estamos tanto tiempo en casa debido a este virus COVID-19. Entonces, el primero de ellos es el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, debemos primero conocernos muy bien para saber cómo reaccionar frente a algo que me indispone. Ejemplo, yo, por ejemplo, cuando hay algo que me molesta, que yo siento que me está, digámoslo así, alterando emocionalmente, lo que hago es que busco un espacio tranquilo donde me aíslo y no hablo con nadie hasta que de pronto me esté un poco más calmada, o escucho música. Entonces voy a un espacio donde pueda escuchar música, porque sé que la música me relaja, me tranquiliza, y cuando ya estoy tranquila, entonces voy y abordo el tema. Cuando siento que estoy alterada, nunca abordo un tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los tips de ustedes, Adriana? Cuando tú te sientes un poquito alterada, ¿cuál es esa metodología que utilizas? Como yo sé que si llego a la casa y la cocina está desordenada, que es como lo normal, como yo sé que eso es lo que me voy a encontrar, yo todos los días me preparo y antes de llegar a la casa me tomo un tintico. Y te relaja el tintico. Y total, cuando yo llego a la casa ya, yo sé que la voy a encontrar así, ya no hay motivo para salirme de la ropa, ya simplemente llego, yo ya sé qué me espera, y abordo como el tema de, bueno, ¿qué pasó aquí? Ah, no, bueno, listo, ya, no pasó nada. Legalmente siempre trato de respirar antes de entrar a la casa, porque sé que allá voy a encontrar cosas que no me gustan. Entonces hago un pare, lo aplico siempre. Siempre hago un pare y me tomo un tintico antes de llegar a la casa. Muy bien. Yo, por ejemplo, aprendí mucho a manejar eso, esa cuestión de llegar de una vez como a atacar o a hablar del tema cuando estás así efusivo. Llego y me calmo, averiguo como lo había dicho antes, averiguo qué pasó, pero lo que sí no es negociar conmigo es que las cosas hay que hacerlas. Entonces, si no la hiciste en todo el día, hay que hacerlas ya, de una forma muy calmada y de una forma muy asertiva. Ok, bueno, otro de los tips que es muy importante es practicar la escucha activa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un inconveniente con alguien, estamos todo el tiempo a la defensiva, no escuchamos porque realmente queramos llegar a un punto de encuentro, no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para responder. Muchas veces el otro me está hablando y yo ni siquiera le estoy prestando atención, sino que aunque estoy callado y pretendo o estoy mostrando como si estuviera escuchando, no lo hago, sino que estoy preparando la devolución que voy a dar, ¿cierto? Entonces, esa escucha activa, no juzguemos, como nos decía Henry ahorita, no sabemos qué pasó en la situación, no sabemos qué le sucedió a la persona, no sabemos si ese compañero que normalmente todos los días llega eufórico, alegre, feliz, con una buena sonrisa, mañana o el día de hoy no fue así, entonces no podemos empezar a juzgar o a sacar como posibles conclusiones sobre la situación, ¿cierto? Entonces no juzguemos, mantener a raya las emociones. Como decíamos ahorita, no se pueden evitar las emociones, pero sí se pueden controlar. Entonces, en casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, papá y mamá.
no lleguemos a descargar de pronto todas esas emociones que traemos de otros espacios o por la misma ansiedad o angustia que nos está ocasionando el estar tanto tiempo en casa. Ser empático, ahorita hablábamos que la comunicación asertiva nos invita mucho a eso, a que nos pongamos en el lugar del otro, la empatía. Siempre tratar de decir, bueno, pero entonces de pronto cuál es la percepción del otro, que cómo está viendo las cosas en este momento, ponerme en los zapatos del otro, que es como lo decimos cotidianamente, y que bueno, que eso no suene pues como a cliché y ya y lo dejemos ahí, sino que realmente lo pongamos en acción. Buscar lugares apropiados, eso es algo bien importante. Entonces estamos en casa y en la casa siempre hay un lugar que nos relaje y nos tranquiliza más, ¿no? Total. Algunos dicen que la habitación, otros la cocina, el patio, entonces o me voy para el baño y me encierro allí y eso me causa pues como esa tranquilidad. Entonces busquemos también esos lugares apropiados y los lugares apropiados para tratar los temas complejos en familia. Ejemplo, con la pareja. En las asesorías psicológicas y intervenciones psicoterapéuticas escuchamos mucho a las parejas sobre las diferentes problemáticas que normalmente sobre comunicación no se comunican muy bien, y entonces yo le hacía la pregunta una vez y casi siempre la hago cuando estoy tratando parejas y les digo, bueno, ustedes normalmente ¿dónde pelean más? En casa ¿dónde discuten con más frecuencia? En la habitación. Bueno, sí, y cuando van a hablar y a dialogar para solucionar la dificultad, ¿dónde hablan? En la habitación, en la cama. O muchas veces no lo hablan, sino que, ¿cierto? En la cama se arreglan las cosas como muchas personas dicen, sí, pero no hay una comunicación, entonces también es eso. Entonces, si yo discuto mucho en esa zona de la casa, busquemos otro espacio para hablar, porque nosotros los seres humanos somos muy visuales, ¿cierto? Y somos muy simbólicos también. Entonces los lugares, a veces a ustedes no les ha pasado que ustedes llegan a un sitio y ustedes lo relacionan con algo o positivo o negativo, y cada vez que llegan a ese espacio o un olor, eso de una, inmediatamente hacen la regresión, van a ese momento ya sea angustioso o de felicidad. Te remonta a otro espacio. Y lo otro es que en esta pandemia yo siento que en la casa descubrimos lugares por donde nunca transitábamos. Entonces suena muy chistoso cuando dice me arreglo porque voy a salir. Sí, voy a salir para el patio, pero resulta que nos llevó a descubrir en la casa lugares que son muy agradables. Yo, por ejemplo, tengo un sillón que se llama el sillón de las lamentaciones, pero realmente no solamente es de las lamentaciones, sino que también es de las emociones. Hace un tiempo lo llamaba que era el sillón para los besos, pero que es muy agradable. Entonces esto nos llevó como a buscar esos espacios y a disfrutar de ellos. Ok, muy bien. Entonces es eso, muy bien, Adriana. Sí, qué buena recomendación nos haces también, y es de mirar entonces esos otros espacios en casa, ¿cierto? Que nunca nos habíamos fijado en ellos. Yo pensaría que el último espacio para el diálogo es la habitación. Ahí, y lo otro, hay puntos donde uno ya los tiene canalizados y uno dice, esto aquí no me sirve. Por ejemplo, el lugar donde siempre la persona se sienta a conectar el celular. No me para bolas porque está pegado al celular o está pegado al celular, ¿cierto? Yo lo que hago es quitar mi silla de ahí, ponerla en un lugar neutro donde sí o sí se genera el espacio para que hablemos. Sucede con nuestros hijos, sucede con el hermano, con la hermana, con el esposo, pero en esta época en la que hay tanta tecnología que siempre estamos buscando dónde me conecto, hay que buscar es dónde no hay conexión para poder generar ese espacio para poder hablar. Así es. Muy bien, y también es esa comunicación con nosotros mismos, ¿cierto? Porque yo me digo a mí mismo, como yo me estoy preparando de manera inconsciente, también eso se ve reflejado con los otros y con mi entorno. Entonces es mejorar ese lenguaje, cambiar ese lenguaje negativo a un lenguaje más positivo. De las 24 horas, ustedes sabían que las 24 horas del día nosotros hablamos 17 horas con nosotros mismos. No, Imagínense, 17 horas con nosotros mismos, hablamos sobre todo, y que en un porcentaje más o menos el 60-70% de lo que nos decimos es negativo. Y eso es un estudio que se realiza y nos cuentan sobre esto. Pues es una lectura que hice un día y me pareció increíble que nos hablemos tanto de manera negativa, ¿cierto? Todo el tiempo que nos digamos que yo no soy capaz, es que yo no puedo,
es que definitivamente esto es muy angustioso. Es decir, yo todo el tiempo me estoy hablando negativamente, no, qué jartera esto. Bueno, algo que usted nos decía ahorita, no, es que este encierro. ¿Cómo podríamos cambiar de pronto la terminología de este encierro a algo un poco más positivo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que yo no lo nombraría como este encierro, sino como me estoy autocuidando, ¿cierto? Estoy en casa porque me autocuido, porque me estoy protegiendo. Entonces, no es tanto como el encierro, sino como que es mi lugar de protección, porque me estoy protegiendo y protejo a los míos, a mis seres amados. Entonces es de pronto como ese ejemplo de que, bueno, tratemos de cambiar un poquito más ese lenguaje que normalmente es tan negativo. A eso los invitamos entonces, queridos televidentes, nuestra comunidad yaliseña, a que apliquemos estos tips y que reflexionemos un poco más sobre lo que es la comunicación asertiva y que seamos cada día más asertivos, como hablamos y como actuamos, para que podamos salir de la mejor forma de toda esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo por acompañarnos hoy, por sus valiosos aportes, su valioso tiempo, y bueno, esperamos vernos en una próxima sesión. Bueno, amables televidentes, podemos decirles que hoy termina una sesión más de nuestro programa Si me cuido, me protejo. No olviden tener en cuenta todas las recomendaciones del autocuidado para que no seamos contagiados con el virus COVID-19. Quédate en casa, cuídate, cuida a los tuyos, toma todas las medidas y las sugerencias que te hacen no sobran para que tengamos autocuidado. Gracias.